Carla estaba en la cocina de la mansión, sintiendo el peso del tiempo arrastrándose en cada movimiento. Sus manos ya estaban entumecidas de tanto fregar platos, el agua fría no ayudaba, y la pila de vajilla parecía infinita. Por más que se esforzara, nunca parecía disminuir. Y allí, en un rincón de la cocina, sus compañeras de trabajo, Verónica, Patricia y Elena, la observaban con risas contenidas, haciendo bromas crueles. Carla, que sabía exactamente de qué estaban hablando, no podía ignorar las palabras que resonaban por los pasillos. Incluso podía escuchar las risas sofocadas, pero mantuvo la compostura. Mírenla, ahí está Carla otra vez. Lentita, ¿no? Parece que nunca ha visto un fregadero en su vida. Se burló Verónica con una sonrisa cínica, mientras las otras dos reían con ella. Carla intentaba concentrarse en lo que hacía, pero por dentro estaba llena de rabia. Esa humillación no era nueva, pero sabía que había algo más detrás de esas palabras. Si ellas supieran quién era realmente, tal vez no estarían tan dispuestas a burlarse de ella de esa manera. Pero el juego apenas comenzaba. Horas antes, Carla estaba en su apartamento en Itaim Bibi, en la cobertura de un edificio lujoso, eligiendo una ropa sencilla pero eficiente. No quería llamar la atención. La idea de Ricardo, su esposo, de hacerla infiltrarse en la fiesta como una empleada del catering, estaba en su mente. Carla sabía que sería una misión delicada, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrir quiénes eran realmente esos inversionistas. Sabía lo que estaba en juego y, sobre todo, sabía cuánto importaba el carácter de aquellos empresarios. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, amor? Puedo cancelarlo todo si prefieres», dijo Ricardo, observándola con una expresión de preocupación mientras ella se preparaba. Él estaba con un traje, recién salido de una reunión de negocios, pero su mirada era de cautela. «Sí, Ricardo, necesitamos saber con quién estamos tratando», respondió Carla firme en su decisión. Sabía que el dinero era importante, pero la confianza y el carácter eran aún más esenciales. Y esos nuevos socios comerciales de Ricardo no parecían ser personas con las que ella quisiera hacer negocios. Era una prueba simple. Carla se haría pasar por una empleada de la fiesta, observando cada movimiento de los invitados. Quería ver cómo trataban a las personas que consideraban inferiores, como si la clase social fuera un indicador del valor humano. El plan era claro. Si alguien era irrespetuoso con un camarero o con cualquier otro empleado, ella sabría que no eran dignos de la confianza de Ricardo. «Siempre dices que el carácter es más importante que el dinero. Es hora de probarlo», dijo Carla, ajustándose un moño sencillo en el cabello y dando los últimos retoques a su look discreto. Quería pasar por una mujer común, sin ningún indicio que la asociara con su verdadera condición social. Ricardo dudó por un momento. Conocía a su esposa desde hace años y sabía cómo reaccionaba cuando se sentía irrespetada. «¿Podrás controlarte si alguien es grosero?», preguntó, preocupado por la posibilidad de que ella perdiera la compostura. Carla sonrió, más para sí misma que para él. «Tendré que lograrlo, Ricardo. Ese es el objetivo». Ella revisó su reflejo en el espejo y por primera vez se vio transformada. De ser una mujer elegante y sofisticada, ahora estaba irreconocible, sin maquillaje, sin joyas, con una ropa sencilla y sin ningún vestigio del lujo al que estaba acostumbrada. Su postura también había cambiado. Los hombros encorvados, la mirada discreta, el andar más contenido, todo contribuía a su nueva identidad. «Es extraño, ¿no?», dijo Ricardo, rompiendo el silencio, mientras ella terminaba de arreglarse. «Cuando nos conocimos, tú también me pusiste a prueba, ¿verdad?». Carla se detuvo, mirando a su esposo con una sonrisa nostálgica. Era cierto. Cuando comenzaron a conocerse, ella había creado situaciones para probar el carácter de Ricardo. Él nunca lo supo, pero ella lo había llevado a lugares sencillos, sin lujos, solo para ver cómo trataba a las personas. El hecho de que él fuera amable y respetuoso con todos hizo que ella se enamorara de él. «Fue diferente, Ricardo», respondió ella reflexionando sobre el pasado. «Estaba protegiéndome de los interesados. Ahora estamos juntos, construyendo algo importante. Cada decisión ahora nos afecta a ambos». Ricardo sonrió y besó su frente. Sabía que ella tenía razón. Su relación no había comenzado de manera convencional, pero la base que habían construido era sólida. Y ahora, más que nunca,
Necesitaban asegurarse de tomar las decisiones correctas con respecto a los negocios que estaban por venir. Él se levantó para ir a la fiesta, y Carla, con una última mirada al espejo, se preparó para lo que vendría. Estaba a punto de descubrir el verdadero carácter de aquellos empresarios y, para ello, necesitaría actuar como una sombra, una observadora invisible. Más tarde, sabría que esa prueba traería consecuencias mucho más profundas de lo que podía imaginar. Ricardo llegó primero a la fiesta, y Carla tuvo tiempo de infiltrarse sin ser notada. Su tarea era simple: observar. Vio el movimiento en la mansión, los autos de lujo llegando y el glamour de la fiesta tomando forma. Mientras tanto, ella estaba en la parte trasera recibiendo instrucciones del coordinador del catering. «Tú eres Carla, ¿verdad? Perfecto, necesitamos a alguien para la cocina», dijo el coordinador, sin saber de quién se trataba realmente. Carla asintió y fue dirigida a la parte trasera de la casa, donde se convirtió en una empleada invisible, poniéndose un delantal blanco y preparándose para servir en la fiesta. Carla se sentía extraña en medio de aquel escenario. La mansión, que era una de las propiedades de Ricardo, ahora le parecía diferente. Cada detalle, cada mueble, todo a su alrededor la hacía sentir como una extraña en su propia casa, pero sabía que lo que estaba haciendo era necesario. En la cocina, Sandra, la coordinadora del catering, le indicó que preparara las bandejas de aperitivos. Carla obedeció sin cuestionar, pero su mente estaba enfocada en la misión. Observando a los demás empleados y a los invitados moviéndose por la casa, se preguntaba cuántos de esos ricos y poderosos realmente entendían el valor de la dignidad humana. La noche continuó, y Carla comenzó a notar el comportamiento de algunas personas de la élite paulistana. Durante la noche, tuvo que lidiar con las primeras humillaciones. Cuando Verónica, una de las organizadoras de la fiesta, apareció en la cocina, comenzó a tratarla como si fuera una cualquiera, un objeto desechable. «¿Quién es esta mujer nueva?», preguntó Verónica con una sonrisa de superioridad. «¿Será que sabe lo que está haciendo aquí?». «Ella es Carla, muy experimentada», respondió Sandra rápidamente, intentando minimizar la tensión. Pero Verónica no estaba satisfecha. Acercándose a Carla, la analizó con una mirada despectiva. «Aquí no es lugar para personas como tú», dijo con un tono cruel. «Si no haces tu trabajo bien, pediré que te despidan». Carla respiró hondo, sin responder, pero la sangre le hervía en las venas. Sabía que la prueba estaba comenzando y que todo lo que sucedía ahora sería una evidencia del carácter de esas personas. No se inmutó, pero sintió una rabia creciente dentro de sí. Estaba a punto de aprender más sobre estas personas de lo que jamás imaginó. Carla pasó las siguientes horas trabajando en la cocina, con la vista puesta en todo lo que ocurría en la mansión. La fiesta estaba en pleno apogeo, y la escena en el salón principal no era ninguna sorpresa. Risas altas, conversaciones vacías sobre dinero y estatus, y un desfile interminable de egos inflados. Cada uno de ellos se creía superior al otro, pero la forma en que trataban a los empleados mostraba claramente quiénes eran en realidad. Mientras organizaba las bandejas y lavaba la vajilla, Carla escuchó una de las conversaciones de los invitados afuera, risas y bromas sobre inversiones, viajes lujosos y una discusión sobre lo difícil que era encontrar empleados calificados, como si ese fuera el mayor problema del mundo. El desprecio por aquellos que trabajaban para servir era evidente, pero Carla estaba allí para ver más, para aprender más. Sabía que las cosas empeorarían y que tendría más que suficiente para tomar una decisión. La siguiente prueba llegó rápidamente. Patricia, una de las empresarias de la fiesta, apareció en la cocina. Carla, que estaba lavando una copa de cristal, la miró y vio a una mujer de mediana edad, con el rostro disfrazado por un exceso de cirugías plásticas y maquillaje. Patricia miró a Carla, pero no la vio. Vio solo una figura insignificante, una mujer por debajo de ella, una empleada. «Estas copas están sucias», dijo Patricia, señalando las que Carla estaba lavando. «¿Cómo no puedes ni siquiera mantener un plato limpio?». Carla se quedó en silencio, sintiendo un escalofrío de rabia. Sabía que las copas estaban limpias, pero Patricia quería encontrar algo de qué quejarse. No era solo una crítica a la limpieza, era una crítica a lo que Carla representaba para ella. Una clase inferior, una persona que no merecía respeto,
pero que debía servir sin cuestionar. Siguieron más humillaciones a medida que avanzaba la noche. Eduardo Silveira, el dueño de la constructora, entró en la cocina con una sonrisa arrogante en el rostro. No habló directamente con Carla, pero hizo una broma de mal gusto con Marcos Andrade, el inversionista inmobiliario, sobre cómo las copas parecían ser más valiosas que los salarios de los empleados. Ambos rieron, ignorando completamente la presencia de Carla, pero ella estaba allí observando, guardando cada detalle. El evento continuó, y Carla ya sabía lo que estaba haciendo. Cada sonrisa falsa, cada frase insincera que salía de la boca de aquellos empresarios era una prueba más de que no eran más que hipócritas. En el fondo, creían que el dinero les daba el derecho de tratar a las personas como inferiores, como objetos desechables, y Carla estaba a punto de revelar todo eso. A medida que la noche llegaba a su punto álgido, la tensión de Carla aumentaba. Estaba casi al final de su misión. Ricardo ya había llegado, y ella sabía que él estaba en gran parte del evento, escuchando las presentaciones, conociendo más sobre los empresarios. El plan estaba a punto de ponerse a prueba, pero la verdadera pregunta era si aquellos hombres y mujeres serían honestos, o si las apariencias escondían sus verdaderas intenciones. Mientras Carla recogía más platos y limpiaba más copas, sentía la presión aumentar. Ya había visto suficiente para saber que la mayoría de aquellos invitados eran exactamente como ella sospechaba. Personas codiciosas, crueles y dispuestas a todo para garantizar más poder y dinero. Lo que más la impresionaba, sin embargo, era cómo usaban el dinero para justificar su falta de carácter. Sin embargo, la venganza que planeaba darles aún estaba lejos de completarse. La prueba estaba funcionando mejor de lo que Carla podía imaginar, pero sabía que el momento de la revelación aún estaba por llegar. Carla estaba casi agotada, pero sabía que la última parte de la noche se acercaba. Cada plato que lavaba, cada copa que secaba, estaba más cargado de significado. Cada insulto disfrazado de broma, cada mirada de superioridad, era una prueba más de que ella tenía razón. Los empresarios que Ricardo quería conocer eran personas que no merecían su confianza, mucho menos la de otros inversionistas. La mansión seguía agitada con risas y conversaciones vacías. Carla, que por horas se mantuvo firme, comenzaba a sentir la tensión en su cuerpo. A cada hora que pasaba, las humillaciones se acumulaban, pero no se permitía reaccionar. Sabía que todo lo que hacía ahora tenía un propósito. Cuando llegara el momento, Ricardo entendería exactamente lo que estaba a punto de perder, y más importante, las personas en las que estaba a punto de confiar con millones de reales serían expuestas por lo que realmente eran. ¿Puedes traerme más bandejas de canapés?, pidió Sandra, la coordinadora del catering, sin ningún tipo de cortesía. Carla obedeció sin dudar, pero, al salir de la cocina, vio a Patricia una vez más circulando por la fiesta con su postura arrogante. Patricia, que se había burlado de su apariencia y la había obligado a limpiar su zapato, ahora estaba en el centro de la atención, como siempre. Caminaba con aires de quien se creía superior, rodeada de empresarios que daban risas contenidas y conversaban sobre sus últimas inversiones. Carla vio cuánto le gustaba a Patricia estar en ese centro de poder, siendo la estrella del evento, mientras los otros empleados, como ella, se movían en los bastidores, invisibles y sin valor. Carla pasó por su lado con una bandeja, evitando la mirada de la mujer, pero sabiendo exactamente qué tipo de persona era. Mientras Carla servía las bebidas en el salón, sintió el peso de todas las horas pasadas en la cocina y las humillaciones de cada invitado. Verónica, que estaba en una conversación con Marcos Andrade y Eduardo Silveira, no perdió la oportunidad de hacer otra broma sobre los empleados. ¿Ya notaron la sonrisa falsa de la mayoría de ellos?, comentó Verónica con una sonrisa sarcástica. Siguen sonriendo, como si estuvieran felices de estar aquí. Pobres infelices. Marcos y Eduardo rieron. ¿De verdad creen que pertenecen a este mundo, no es así? Como si a alguien aquí le importaran, dijo Eduardo, riendo de manera despectiva. Carla, que estaba pasando cerca, escuchó todo. Sabía que nada de eso era nuevo para ella, pero lo que más le molestaba era cómo todos los empresarios hablaban como si las personas que estaban allí para servir fueran invisibles.
Eso solo confirmaba lo que ya sospechaba. Esas personas no merecían ni un ápice de respeto. La noche avanzaba y la prueba estaba funcionando de manera sorprendente. Carla ya tenía suficiente para contarle a Ricardo todo lo que necesitaba saber. Ya sabía cómo los invitados trataban a sus empleados y cómo eso se reflejaba en sus actitudes y, por supuesto, en sus negocios. No podía imaginar hacer ningún tipo de negocio con personas que demostraban tanta falta de empatía y humanidad. Carla, con la bandeja de champán en las manos, caminaba por las áreas del salón, escuchando conversaciones y observando atentamente. Al pasar por algunos de los invitados, notó que no les importaba nada más que sus propios intereses. En medio de las charlas sobre dinero, inversiones y nuevos proyectos, nadie parecía cuestionar la ética o la moral involucrada en las transacciones. Todo lo que importaba era el lucro. Carla sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Ricardo llegaría pronto, y ella ya había recolectado suficiente para tomar la decisión final sobre los inversionistas. Cuando él llegara, ya no tendría que ocultar su identidad ni sus sentimientos. Entró en la cocina y mientras limpiaba más copas, el sonido de la fiesta se volvió más distante. En su mente ya estaba visualizando la conversación que tendría con Ricardo. Ya sabían suficiente. El plan estaba en marcha, y pronto la verdadera cara de aquellos empresarios sería revelada para todos. Carla respiró hondo. Lo que estaba haciendo allí no era solo una venganza personal. Sabía que estaba haciendo algo más grande, algo que garantizaría que Ricardo no fuera víctima de sus falacias y mentiras. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba. Sabía que, tan pronto como Ricardo llegara, todo cambiaría. La fiesta, que hasta entonces parecía ser un juego de vanidad, se transformaría en algo mucho más profundo. Aquellos empresarios arrogantes que se reían de sus humillaciones, pronto se encontrarían frente a la gran mentira que habían construido. Carla miró el reloj. Eran casi las 9:30. Ricardo estaría llegando pronto. Carla sintió una oleada de alivio mezclado con tensión. Ya no podía esperar más, pero también sabía que necesitaba estar tranquila, fría, preparada. Todo lo que había pasado esa noche sería justificado en un solo momento. Los invitados estaban más relajados ahora, algunos más borrachos, otros discutiendo acuerdos. Carla sabía que el momento de la revelación se acercaba. Estaba a punto de mostrarles quién era realmente, y eso haría que todo lo que habían construido se derrumbara.